Yo ejercicios que hace varios días atrás yo sugerí un conjunto grande de ejercicios, ¿sí? Ahí se incluye campo dependiente, el método de Euler. Entonces el de campo dependiente ya lo pueden resolver también, ¿sí? De los dos libros ahí pueden escoger. Por ejemplo, aquí también hay buenos ejercicios. Veamos por aquí, miren. Esa es la sección. ¿Qué sección es esta? 1.2, ¿sí? El significado geométrico de y igual a f de xy. Y el campo de direcciones. Eso fue lo que acabamos de estudiar. Listo, aquí nos muestran gráficas también. Y aquí están algunos ejercicios. ¿Sí? Dice, grafica el campo de direcciones. Y en el campo de direcciones, grafique a mano algunas soluciones. Esto es como si ustedes colocan esta función en GeoGebra y imprimen en una hoja y por encima pueden ir trazando curvas que son la solución aproximada, ¿no? En particular, escojan soluciones pasando a través de los puntos dados, ¿no? Entonces, por ejemplo, ubican el punto 1, 1 y qué solución pasaría más o menos por ese punto. O ubican el punto 0, 2 y miran qué solución pasa por ahí. Listo, estos ya se pueden resolver, así como curiosidad, como no son pues complicados en términos de cuentas, no. Bueno, hay que hacer esa doble derivada donde sale ahí, 4x igual a 0. ¿Cuál? Ahí aparece una doble derivada. O ya está ahí. No, aquí aparece y por y'. Aquí lo que, en el punto 2, no está en la EDO, no está en la forma explícita, sino que está en la forma implícita. Es decir, debemos despejar y' primero. Listo. No está como debe estar para saber quién es f de x, y. Debe despejar y'. Solo es ese caso, porque los demás, entonces está despejado y'. ¿Sí ven ustedes? Todo está despejado. Ahí El otro ponemos en GeoGebra por ejemplo, y anexaríamos la gráfica. eso sí, exactamente. Pero esos ejercicios que yo les coloqué no son para entregar, listos, son para practicar. Los que yo mandé en el grupo, yo sugerí algunos. ¿Sí? El taller lo estamos diseñando apenas con los profesores, ¿sí? Porque todos los grupos van a recibir el mismo taller, entonces estamos diseñándolo. ¿Sí? Esta semana tenemos que enviar nuestras propuestas. Yo envío una propuesta, otro profesor envía otra, y unificamos todas las propuestas y construimos un solo taller. Entonces, ese taller es el que ustedes deberán entregar, que pueden resolver en grupo. ¿Sí? Yo les diré cuándo. Creo que la otra semana les asigno el taller. Pero por el momento ustedes pueden ir practicando los ejercicios que les digo, ¿sí? Porque el parcial sí lo diseño yo, el parcial no es unificado. Entonces yo lo diseño de acuerdo al enfoque que le di, a los ejercicios que les sugerí. ¿Listo? Oiga, hay que hacer todos los ejercicios que hago ahí. Exacto. Bueno, entonces les quería mostrar otros ejercicios que hay aquí en este libro, pero no los encuentro. Separación de variables. ¿El taller llega hasta qué tema? El taller, bueno, los temas del primer corte. Sí. No son muchos. Nos falta muy poco. Existencia de unicidad y ecuaciones lineales, cómo resolverse. ¿Sí? Cuando no puedo usar separación de variables, ¿qué hago? Solo falta eso. Existencia de unicidad es cuando una ADO tiene solución o no, y cuando es única o no. Sí, un poco, son teoremas bastante teóricos. Y lo último es este método, muy sencillo, que en 30 minutos lo podemos estudiar, pero tenemos una semana entera, mire. Entonces, no falta mucho en realidad. Y sería un taller sobre el primer corte. ¿Sí? Así sea que se envíe el próximo 27 de septiembre, pues incluiría todos los temas. ¿Sí? Incluiría todos los temas. Porque si el 27 no hemos visto ecuaciones lineales, pues lo veremos
ese día o al final de ese día o en la siguiente clase el miércoles. Entonces todos los temas. Pero Entonces, no, claro, de que no sea un taller largo, no. serían bastantes, ¿no? Dirían como más de 10, ¿no? Sí, pero digamos, con una pregunta se puede evaluar todo de aquí para acá. No tiene que ser una modelando, no, con una pregunta, por ejemplo, considere la siguiente DO. Una DO, calcule el campo de direcciones. Halle una solución aproximada usando método de Euler. Resuelva la DO de manera exacta. Y ya, se evaluó. Y de tal modo que esa DO se resuelva por separación de variables. Entonces, con una pregunta puedo evaluar todo así. Profe, qué pena, pero a mí no me queda así como claro lo de la DO. ¿En qué sentido? ¿Cuál parte? No sé cómo se... pues como dice en el quiz, ¿sí? ¿Cómo? Como se dice en el quiz, como se preguntó en el quiz. No quedó claro cómo se preguntó. No sé, no me quedó como muy claro, no sé si... O sea, cuando le dicen resuelva una EDO, o sea, EDO es cuando es la ecuación diferencial, pues y' igual a esto una EDO, o donde es y' igual a x por y. Entonces que le dicen resuelva la EDO es resolver esto, EDO, las siglas para resumirlo, ¿no? O, o no es eso. Bueno, yo coloco el quiz aquí. Sí, yo creo que sí. Creo que yo hablé sobre el quiz después de que lo hicieron aquel día, ¿no? Vamos a mostrarles un quiz, aunque creo que este no lo presentaron ustedes. Se lo presentó otro grupo. O leamos este. Claro, es importante que ustedes, bueno, entiendan la pregunta, ¿no? El modo en que se pregunta, pero yo no sé en qué parte. Voy a ponerle aquí el quiz para que usted me diga, yo no sé en qué parte es que no fui claro. Esto, ¿qué le pasó? Bueno, este es un quiz que le hice a otro grupo, pero más o menos lo mismo. Entonces, ¿en qué parte, digamos, no quedó claro? Usted me dice que no fue claro la pregunta. No, tal vez estaba confundido que era la DO, pero sí, dice usted es como la derivada de una ecuación diferencial. ¿Sí? Por ejemplo, aquí dice, verifique que es y igual a c sobre x, es solución de la EDO. Mírenla aquí. O sea, EDO es cuando me refiero a esto. Por ejemplo, ahí dice de y de x igual a y cuadrado, ¿cierto? Esta es la EDO, se traduce así, ecuación diferencial ordinaria, porque son funciones de una sola variable. Es cuando le dice resuelva la EDO. Yo ya puedo escribir entonces, verifique que y igual a tal cosa es solución de la ecuación diferencial tal. Es lo mismo, ¿no? Es decir, EDO o la ecuación diferencial tal. Dice, esboce el campo de direcciones correspondiente a la ecuación diferencial. Aquí sí usé esa palabra. Pasando a través de los puntos tal. Luego dice, determine la solución de la EDO. A veces uso ecuación diferencial, otras veces EDO. Pero entonces de ahora en adelante es lo mismo, listo. Significa lo mismo. Bueno, entonces vamos a estudiar otro método, ya no gráfico, sino un método numérico de aproximación. ¿Sí?
Entonces se denomina método de Euler. Es un método realmente sencillo de aproximación lineal. Entonces, se llama así método. ¿Qué se debe al gramo matemático de Euler? Entonces, ¿en qué consiste esta idea? Semejante cuando hablamos sobre el campo de pendientes. Tenemos una EDO en la forma explícita que dice Y' igual a f de x, y, ¿cierto? Están en la forma explícita, pues. Es decir, y' está despejado, ¿sí? A eso me refiero con la forma explícita. ¿Listo? Porque si está así, y' por y' igual a, o más 4x igual 0. Aquí no está en la forma explícita. Entonces, si me dan una EDO así y me dicen aplique método de Euler, primero tengo que despejar y'. Y' es ese más 4x pasa a restar y el y que está multiplicando al y' pasa a dividir. Tendría que hacer esta cuentica primero, para que ahí sí ahí sí quede la forma explícita. Para identificar quién es esa función f de x, y que yo menciono aquí y que el método usa, es necesario saber quién es esta función para aplicar la fórmula que nos va a dar el método. ¿Listo? Entonces esa es la primera observación. Cuando tenemos la EDO, estoy usando el lenguaje EDO, ¿no? De primer orden. Solamente esto sirve para el primer orden. Para ecuaciones de segundo orden ya se usarán otras técnicas que veremos en el segundo corte. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? A nosotros nos gustaría un método, ya que si yo no logro encontrar la solución, que nos diga más o menos por dónde pasa la solución. ¿Cómo así que por dónde pasa? Sí. Que nos diga, miren. No, supongamos además otra cosa. Supongamos que tenemos una condición inicial. Que la función evaluada en un punto x sub 0 es igual a y sub 0. Esta EDO está dada con una condición inicial, ¿sí? Ella tiene que pasar obligatoriamente por un punto de coordenadas x0, y sub 0. Esto sí tenemos certeza total de que ya pasa por ahí, ¿sí? Pero no sabemos más nada. ¿Listo? Entonces nos gustaría un método que nos dijera, mire, no sé por dónde pasa exactamente, pero más o menos ya pasa por este puntico. Más o menos ella después pasa por aquí. Más o menos ella viene por acá. Más o menos sube aquí. Más o menos pasa por este lado. Más o menos después por aquí. Más o menos así. ¿Sí? Que nos dé una serie de puntos. ¿Cuántos? Tantos como nosotros queramos. Por donde más o menos pasa nuestra solución. Entonces es un método de aproximación. Entonces nosotros podemos graficar estos punticos y decir, bueno, mi solución como que tiene esta forma porque mire los puntos que me arrojó el método de Euler. Como que pasa así, ¿cierto? Aproximadamente, ¿no? Como nos muestra aquí el libro guía. Que yo voy a hacer un ejemplo, ahorita lo resolvemos. Por aquí. Se dice más o menos, mire, dice, aplique el método de Euler con esta ecuación diferencial y' igual a y más x, ¿cierto? Entonces, la gráfica de la solución verdadera es como una forma exponencial, esta curva azul, ¿cierto? Así es la gráfica verdadera. Y con el método de Euler se encontraban esos punticos, ¿sí? Entonces, mire, la solución se va alejando de los punticos, pero bueno, los punticos sirven, más o menos nos dice algo, por lo menos que la función es creciente, pues, que los punticos van como creciendo, ¿cierto? Entonces en eso consiste el método de Euler, que nos arroja esos puntos. ¿Y cómo nos va a arrojar esos puntos? Aplicando una serie de pasos, un algoritmo, ¿sí? Y el algoritmo parte del siguiente principio fundamental. Y es que miren, borramos otra vez esto. La misma idea del campo de pendientes. Si yo tengo una solución aproximada,
perdón, tengo la solución, digamos que yo conozco la solución exacta de mi EDO, ¿cierto? Y sé que ya pasa por un punto, pasa por el punto X0 y sub 0. ¿Por qué sé? Porque me lo dicen en el problema, me dicen, su solución pasa por ese punto. Es decir, me dan la condición inicial. Eso lo sabemos. Entonces, ¿qué pasa si yo trazo aquí la recta tangente? La recta tangente en el punto es como así, un poquito más hacia arriba. Miren esa recta tangente. Voy a colocar un poco más de contexto. Recuerde que estoy resolviendo esta EDO numéricamente. Entonces, y' igual a f de x, y. Y estamos haciendo un ejercicio mental de, por un momento, suponer que conocemos la gráfica de la solución. ¿Sí? Estamos resolviendo esta EDO con esta condición inicial. Entonces, sí, por un momento, supongamos que conocemos la gráfica y pasa por ese punto de la solución verdadera. Listo ya. Entonces, en ese punto, x0, y sub 0, está sobre la gráfica de esa curva, de esa función, trazo una recta tangente. Y analicemos lo siguiente. Pregunta, ¿será que yo puedo tener la ecuación de esta recta? La ecuación, o sea, la ecuación de la recta y igual a mx más b, esta es la ecuación general de una recta, donde m es la pendiente y b es el punto de corte. ¿Con la información que tengo puedo tener la ecuación de esa recta? Sí. ¿Por qué? Porque yo sé por dónde pasa la recta, pasa por el punto x0, y sub 0, y puedo calcular su pendiente. ¿Cómo? Usando la EDO, porque dice y' igual a f de x, y, entonces la pendiente, igual que observamos cuando teníamos campos de pendiente, la pendiente es f evaluado en x0, y sub 0. Entonces yo puedo tener m y puedo tener b. ¿Usando qué fórmula? La fórmula punto pendiente. ¿Listo? No es difícil mostrar que la ecuación de esa recta va a ser así. Va a ser... va a ser y, a ver si me acuerdo. O la calculamos de una vez. Va a ser por aquí x menos x sub 0. F más y sub 0. No voy a hacer las cuentas, pero usan punto pendiente y ya. ¿Sí? O simplemente dicen, m ya lo tenemos. M es f evaluado en x0, y sub 0. Ya. Es un valor ya. Falta ya el punto de corte. Entonces, ¿ustedes qué dicen? Ah, bueno, si x es igual a x sub 0, y es igual a y sub 0, y ahí despejan b. ¿Listo? Pero no es tan importante, pues, ver cómo se obtiene esta ecuación. Pero esa es la ecuación de esa recta. ¿Listo? X menos X sub 0 por esta pendiente más Y sub 0. Y mire que funciona. ¿Por qué? Porque claramente la pendiente es lo que dice aquí. Y además, si X es X sub 0, verifiquemos que sí funciona. Si X vale X sub 0, este factor se anula y que sobrevive Y sub 0. O sea, si X es X sub 0, Y es igual a Y sub 0. Listo. Entonces sí es solución. Listo. Sí es la ecuación de la recta. Bueno, ustedes dirán, y bueno, ¿y qué interesa ahí en esa recta? Pues miren que la ecuación de la recta la podemos encontrar sin conocer cómo es la gráfica de la función verdadera, ¿no? Y el hecho interesante aquí es que miren que la recta y la gráfica de la función, por aquí, por esta parte, toman valores próximos, ¿sí? O sea, si yo me desplazo un poquitico hacia acá, digamos, con un X sub 0, y le sumo un H pequeñito, ¿sí?
Miren que el valor que toma la recta en ese punto de x0 más h es muy próximo al valor que toma la función en ese punto, ¿sí? Si hago un zoom, yo puedo decir esto. Un zoom de eso que está ahí, ese fenómeno. La recta es así, después de la tangencia aquí, y la función sube así. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces yo puedo trabajar y decir que la función en realidad pasa por este punto, más arriba. Pero yo lo puedo aproximar y decir, no, pues en realidad más o menos pasa por este punto, ¿sí? Hay un error, sí, esta longitud. Es un pequeño error, pero puedo dar una aproximación, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí tengo el eje X y el eje Y. Entonces yo sé que la solución pasa por este punto. Y si yo conociera la solución verdadera, pasaría por este otro punto también, ¿sí? Digamos, este es X sub 0. Y en X sub 0 más H, otro valorcito más arriba, la función en realidad pasa por aquí, pero con la recta yo me puedo atrever a decir, no, pues no sé exactamente dónde pasa, pero la recta me dice que más o menos por aquí. Entonces, esta es la aproximación y este es el punto que yo puedo generar sin conocer la de DO. Y este es el verdadero. Entonces hay un pequeño error, pero estoy haciendo una aproximación lineal del valor que toma la función en realidad. ¿Sí? Esa es la idea del método de Euler. Ahora, entonces nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar con el algoritmo. Entonces yo tengo primero la condición inicial dada ya. X0 y sub 0. Esto me lo dan. Luego tengo que generar otro puntico. ¿Cómo lo genero? Digamos que ese otro puntico que voy a generar es x1 y1. Entonces lo genero usando la ecuación de la recta. Primero, miren el algoritmo. X1 va a ser x0 más h, donde h es una cantidad pequeña. Generalmente h nos lo dan. En los problemas, cuando dice use método de Euler, considere h igual a 0.1 o 0.2. H nos lo dan. Entonces x1 es igual a x0 más h. Y y1, ¿cómo lo encuentro? X0 es dado, h es dado, todo nos lo dan. Y1 lo encuentra así, usando la ecuación de la recta. Y1 va a ser y sub 0 más h por f evaluado en x0 y sub 0. Entonces, miren, aplicando estas dos fórmulas, genero el siguiente punto. ¿Sí? ¿Cómo genero el punto 2? O sea, el punto x2, y2, digamos. A mí me pueden decir, genere 4 puntos, genere 5 puntos aproximados. Ya generé uno. ¿Cómo genero el siguiente? Mire, x2 va a ser igual a x0. Si antes me alejé una unidad de h, ahorita me voy a alejar 2 unidades de h, de forma simétrica. Entonces va a ser 2 veces h. ¿Y y2 qué va a ser? Y2 va a ser el punto y1 que ya encontré. Eso, aplicar esta fórmula ahorita, sumándole un 1 a los índices. Más h por f, evaluado ya no en el punto x0, y0, sino en el punto x1, y1. Es un método recursivo. Para encontrar el siguiente punto, para encontrar x2, y2, tengo que haber encontrado x1, y1. Porque aquí lo necesito, miren. Y ya generé otro punto. ¿Cómo genero el n-º punto? Si me dicen genere 100 puntos, entonces el punto n, el punto n de coordenadas xn, yn, lo genero así. La coordenada x va a ser, voy a apagar aquí la cámara para que se vean el video de la esquina. La coordenada xn es la coordenada xn menos 1 que tuve que haber encontrado en el paso anterior. O no, mejor hagámoslo así. Es la coordenada x0 más n veces h. Porque aquí fue x2 fue 2 veces h.
X1 fue una vez H. Entonces XN es N veces H. Y encontrar los XN es muy fácil. Y YN es igual a el punto que tuve que encontrar en el paso anterior, YN menos 1, más H por F evaluado en XN menos 1, YN menos 1. Y así ya generé N pasos, N puntos. Entonces la fórmula principal es esta que está aquí. ¿Listo? Que usted la pueden ver en el libro así también. Enseguida hago un ejemplo para que esto quede más claro. Miren la fórmula. Es un método sencillo, en 2 pasos lo hace el libro. Los XN cómo se hallan y los YN cómo se hallan. Por ejemplo, el punto Y1 es Y0 más H por F elevado en X0 Y0, Y2 es así y en general YN es así. Tal cual lo escribí ahí. Y viene de una aproximación lineal, ¿sí? Para que esto sea más claro, voy a hacer un ejemplo concreto. El mismo ejemplo que está aquí. Fíjense, nos dicen, usa el método de Euler para generar los puntos donde aproximadamente pasa la solución de esta EDO. ¿Sí? Y nos dicen Y' igual a Y más X, Y evaluada en 0 es igual a 0, la condición inicial, y nos dicen H es igual a 0.2. ¿Sí ven? Nos dan toda la información. Entonces, ¿cómo aplico el método de Euler? Ya vimos pues que una aproximación lineal. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Entonces miren así. Y' igual a Y más X. Ya está en la forma explícita. Condiciones iniciales. Y evaluado en 0 es igual a 0. El valor de H igual a 0.2. Un valor pequeño generalmente. Entre más pequeño sea H, mejor es la aproximación. O mejor dicho, menos mala. Que es lineal, no es tan buena. ¿Cuántos pasos? Aquí hacen 5 pasos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 puntos generales. Vamos a generar esos puntos nosotros. Y luego los corroboramos en esta tablita que ustedes ven ahí. ¿Cómo las fórmulas? La fórmula general la voy a escribir aquí. No lo voy a hacer en casos particulares, sino general. XN es X sub 0 más H veces más N veces H. Eso es XN. Yo coloco N. Eso es el punto, las coordenadas X de los puntos que voy a generar, dependiendo del paso. YN, ¿qué va a ser? Simplemente seguir esta forma. YN va a ser YN menos 1 más H veces F, y en este caso es Y más X, evaluada en XN menos 1, el punto que tuviera que haber hallado en el paso anterior. YN menos 1. Listo. Entonces empecemos a aplicar el método. Por la condición inicial, miren aquí, el punto X0, Y0 es 0, 0, 0, 0. ¿Por qué? Porque si X es 0, Y vale 0. Listo, ahorita generemos el punto, este es X0, Y0, generemos el punto X1, Y1. X0, Y0 siempre nos lo dan. X1, Y1. Listo, X1 va a ser igual, según la fórmula aquí, a X0, que es 0 ya, más, como es el paso 1, más 1 por H, que es 0.2. Entonces la coordenada X1 del siguiente punto es 0 más 1 por 0.2, es 0.2. Listo. ¿Cómo calculo Y1? Y1 va a ser, según la fórmula, con N igual 1, va a ser igual a, si coloco 1 aquí, a Y0. Va a ser Y0 más
H, que es 0. Ah, bueno, Y0 es 0, ¿no? Coloquemos el valor de una vez. Y0 es 0. Más H, pero H 0.2 por la función de dos variables evaluada en 0, 0. Ojo que esto es F, ¿no? Si evalúo eso en 0, 0 me da 0. Entonces por 0. Conclusión, Y1 va a ser 0. Entonces ya tenemos el punto 1. Generamos el primer punto que tiene coordenadas 0, 2, 0. ¿Listo? ¿Cómo genero el siguiente punto? X2, Y2. Entonces coloco aquí X2, Y2. Vamos a generar este punto. Entonces X2 es igual a X0, miren, más en ese caso n vale 2, es el X2, más 2 veces H, es decir, más 2 veces 0.2, entonces aquí va 2. Y eso me da 2 por 0.2, me da 0.4. Listo. Hallar los xn siempre es muy sencillo. Entonces este punto va a tener coordenada 0, 4, coma, y vamos a hallar y2. Entonces y2 es Profe, qué pena. y es 1, Una sí, pregunta. ¿De dónde es que sale el 2? ¿cuál? El ¿Cuál? que no- Este. exacto, sí, ese. Es Porque que no. estoy en el paso 2, entonces estoy aplicando la fórmula de hallar los xn, es x0 más 2, porque estoy en el paso 2, por h, es por fórmula, Ya, listo. Ya. porque es el paso 2. Yo tengo otro video donde hago más detalles sobre este método, de pronto también se los envío a quien quiera revisar más. Entonces, por eso va este 2, listo, aquí, y eso da 0.4. Sí, porque n vale 2, coloco 2 aquí, y si es 3, pues 3. ¿Y y2 qué es? Y2 es, ¿cómo se colocará 2 aquí en el índice? Y2 es Y1, pero Y1 nos dio 0 también. Miren Y1. Entonces es 0, voy a verlo aquí, más H, que es 0.2, H vale siempre lo mismo, por mi función evaluada en el punto X1, Y1. ¿Cuánto me da la función evaluada en X1, Y1? Pues mire, el punto X1, 0.2. Y1 es 0.2,0. Entonces da 0.2 más 0 da 0.2. Y esto nos da 0.2 por 0.2 da 0.04. Entonces esta es la otra coordenada que va aquí. ¿Listo? Y entonces de esa forma voy generando los puntos. ¿Cómo genero el punto X3, Y3? Entonces aquí ya coloco, como decía el compañero, estoy en el paso 3, coloco 3. Y entonces me da 3 por 0.2, me da 0.6. Entonces este sería el X3 ya. Entonces aquí coloco X3, Y3. Esto es igual a 0.6. Sí, porque es que en X va avanzando de 0.2 en 0.2. Y esa es la idea. Por ejemplo, aquí empezó en 0.2, 0.4, 0.6, siguiente será 0.8, etc. Coma. ¿Y el Y2 cómo lo encuentro? Perdón, el Y3 ya. De la misma manera, ¿cierto? Aquí el Y3 va a ser el Y2 que encontré antes, ¿sí? Porque según la fórmula es el Y que tenga antes, que es 0.04. Más H, ¿sí? Que es 0.2, por mi función evaluada en el punto X2, Y2, que es ¿cuánto? Tengo que sumar estas dos coordenadas porque es la suma de las coordenadas. Miren la función. Da 0.44. Exactamente, 0.44. ¿Listo? ¿Y cuánto da esta suma aquí? Eso da, ¿cuánto?
Bueno, esta es multiplicación. Bueno, eso va a dar 0.128. ¿con todo? ¿O con el...? O con todo ya. Eso. Ok. Entonces, miren, vamos aquí. Este es el 0.128. ¿Sí? Este es el 0.04 anterior. Los primeros dos pasos, pues, comenzamos en 0,0. Luego fuimos a 0.02,0. Luego 0.04, luego 0.6,0128. Y así generar más puntos. ¿Listo? Este valor que está acá es el valor real que toma la solución. Y son los valores reales que hacen la comparación. Y estos son los valores aproximados que vamos obteniendo con el método. Y si yo grafico esos punticos, esos 5 punticos, miren lo que me da. Bien. Están un poquito alejados de la verdadera curva. ¿Sí? Si yo quiero generar puntos, que se alejan, ¿no? a medida que avanza se aleja. Eso es cierto y el error aumenta como lo muestra aquí, ¿no? Los errores van aumentando. ¿Por qué eso ocurre? Por lo siguiente. Eso es una buena observación. A medida que voy generando puntos, más puntos se van alejando de la solución verdadera. ¿Por qué? Porque resulta ser que la solución de esa DO tiene forma exponencial, ¿sí? Entonces crece muy rápido. Entonces, ¿qué ocurre? Que como yo estoy aproximando linealmente en cada punto, en 0.2, luego en 0.4, yo escogí como uno ha escogido una especie de una malla, ¿no? Analizo en 0, luego en 0.2, todo uniforme, 0.4, y ahí voy testeando. Entonces, miren, la función como empieza a crecer muy rápido, está ocurriendo este fenómeno, como que ella viene así, y ahí sube muy rápido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo aproximo linealmente, trazo la recta tangente aquí. ¿Sí? Y si h no es muy grande, digamos que este es el x sub 0, y x sub 0 más h es por acá. Entonces, ¿qué pasa? Que la aproximación lineal es, yo escojo este punto, y en realidad la función, como crece tan rápido porque es exponencial, el verdadero valor es por acá arriba. Sino que como ya crece tan rápido, entonces miren cómo se distancia el punto. Porque estoy usando algo lineal para aproximar un crecimiento exponencial. Entonces, una exponencial evaluada en x0 más h, ese h, si no es muy pequeño, esta suma, sumarle h, la exponencial sube muy rápido. En cambio, algo lineal, pues se queda abajo. Y eso a medida que voy avanzando con puntos hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, el error se va a hacer más grande por esta razón. ¿Sí me hago entender o no? Más o menos. Sí, profe. Listo. Entonces, eso es el método. Y vimos un ejemplo. Lo que pasa es que yo tengo ahorita un súper compromiso que tengo un familiar que va a entrar en cirugía enseguida, ahorita a las 12, y necesita a alguien que esté ahí presente. Entonces, yo soy el único que puede. Por eso tengo que terminar un poquito antes hoy, ¿listo? Pero yo les voy a enviar más ejemplos escritos a mano o un video, y con más detalles. Bien. ¿Para la próxima clase podemos hablar un poquito más de tema? ¿O Sí, no? la próxima clase, por ahorita ya ustedes tienen una introducción, lo leen, lo analizan y en la próxima clase hacemos más ejemplos. Sí, estamos bien de tiempo. Porque no nos falta mucho, nos falta Listo, solamente profe, gracias. teoremas, nos faltan los teoremas de existencia de unicidad y nos falta ecuaciones lineales, pero esos temas son sencillos. Entonces estamos bien, podemos dedicarle más tiempo a eso. ¿Listo? Ok, profe. Bueno, muchas gracias. Estén muy bien. Hasta luego, profe. Luego, gracias. Gracias, profe. Listo, que Hasta estén luego, bien. profe. Chao, chao. Adiós. Chao, hasta luego. Bueno.